¿Sabías que muchas de las ideas que rigen tu vida nacieron hace más de 2000 años? Si no entiendes el mundo clásico, te estás perdiendo el origen de la democracia, del derecho y de cómo pensamos hoy. Quédate, o seguirás viendo el presente sin entender su pasado. Del ágora al imperio, el legado del mundo clásico. ¿Qué tienen en común una protesta ciudadana en la plaza de una capital moderna, un tribunal que debate sobre derechos humanos y una iglesia que aún marca el calendario de millones? Aunque parecen escenas contemporáneas, todas llevan la huella de una época que transformó para siempre la historia de Occidente. El mundo clásico. Hace más de 2000 años, entre columnas de mármol y foros públicos, surgieron ideas que aún moldean nuestras sociedades. La noción de ciudadanía, la democracia, la ley, la filosofía racional y más tarde, el cristianismo. Pero detrás de estos logros también hubo tensiones, guerras, exclusiones y una inevitable decadencia. En este video, viajaremos al corazón del Mediterráneo antiguo, desde las polis griegas hasta el colosal Imperio Romano. Exploraremos cómo la aristocracia dio paso, en parte al pueblo, cómo la filosofía reemplazó al mito y cómo el cristianismo se convirtió en el nuevo eje espiritual de Europa. Nos preguntaremos, ¿realmente inventaron la democracia los griegos? ¿Fue Roma un modelo de civilización o un imperio basado en la conquista? ¿Cómo logró una religión perseguida convertirse en oficial? ¿Y qué significó realmente el fin del Imperio Romano? Prepárate para recorrer una historia de ideales, contradicciones y legados. Una historia que, aunque antigua, sigue viva en nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras formas de pensar. El mundo en ese momento. A comienzos del primer milenio antes de nuestra era, el mundo antiguo vivía una transformación profunda. El Mediterráneo. Ese mar que une 3 continentes era entonces una autopista líquida de comercio, migraciones e ideas. Un espacio vibrante, complejo y en constante tensión. Lejos de ser un territorio dominado por una única civilización, era un mosaico de culturas, pueblos y tradiciones en contacto y conflicto. Un Mediterráneo multicultural y desigual. En el este, las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, cuna de la escritura y del Estado, comenzaban a declinar tras siglos de hegemonía. Babilonia, Asiria y otras ciudades-estado mesopotámicas, otrora centros de poder, veían reducir su influencia frente al empuje de nuevos actores. En el Valle del Nilo, Egipto conservaba aún parte de su esplendor. Con su sistema de irrigación, sus templos monumentales y su estructura teocrática, seguía siendo un símbolo de estabilidad, aunque ya había sido conquistado y reconquistado en más de una ocasión. Al oeste, la costa del Levante, con fenicios y arameos, funcionaba como un eje comercial de primer orden. Los fenicios, en particular, se destacaban como navegantes y fundadores de colonias, entre ellas la famosa Cartago, que más adelante rivalizaría con Roma por el dominio del Mediterráneo occidental. En las islas del Egeo y la península balcánica comenzaba a gestarse un nuevo actor cultural, los griegos, y en la península itálica, una ciudad aún insignificante. Roma se preparaba para convertirse con el tiempo en el eje de un imperio planetario. Pero en este mundo, no todo era equilibrio y convivencia. La desigualdad era norma. Las estructuras sociales estaban profundamente jerarquizadas. La esclavitud era una institución aceptada, incluso vista como necesaria. Las aristocracias, grupos de linaje noble, generalmente propietarios de tierras, controlaban la política, la religión y la guerra. Las mujeres,
Los extranjeros y los esclavos quedaban excluidos casi por completo de la participación política, cuando ésta existía. El nacimiento de las polis y la experiencia griega. Uno de los fenómenos más significativos de este periodo fue el surgimiento de las polis, las ciudades-estado griegas. A diferencia de los imperios centralizados de Oriente, las polis eran comunidades autónomas, independientes entre sí, con sus propias leyes, ejércitos y sistemas de gobierno. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada polis tenía su propia identidad. Algunas, como Atenas, experimentaron con formas tempranas de participación política más amplias, donde ciertos sectores de la población, los ciudadanos varones, libres podían intervenir en las decisiones comunes. Otras, como Esparta, se organizaron de manera más rígida, con una élite guerrera que dominaba a una mayoría de población sometida, como los hilotas. Este modelo de organización fomentó una identidad colectiva muy fuerte. El ciudadano griego no era simplemente un habitante, era un miembro activo de su comunidad, con deberes militares, religiosos y políticos. La idea de polis estaba tan arraigada que la pérdida de la ciudadanía o el exilio eran considerados castigos peores que la muerte. El poder de la palabra, nacimiento del ágora y el pensamiento público. Es en este contexto que empieza a surgir algo verdaderamente nuevo en la historia de la humanidad: el espacio público como lugar de deliberación. En el ágora, la plaza pública de las ciudades griegas, no solo se intercambiaban bienes, sino también ideas. La palabra adquiría un valor central. Hablar bien, convencer, argumentar. Eran herramientas de poder tan importantes como las armas. Aquí se gestan los primeros pasos del pensamiento racional, basado en la lógica, la observación y la argumentación. Un paso decisivo en la historia de las ideas, que llevaría con el tiempo a la filosofía como forma de entender el mundo más allá del mito y la religión. Los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, surgirán de esta tradición donde pensar no era una tarea de élites sacerdotales o místicos, sino una responsabilidad ciudadana. Por primera vez en la historia registrada, el ser humano se convierte en centro de la reflexión política, ética y cosmológica. Roma, de aldea a aspirante a imperio. Mientras tanto, en el centro de la península itálica, Roma apenas comenzaba su camino. Según la tradición, fue fundada en el año 753 a.C., aunque sus orígenes son más complejos. Al principio dominada por reyes, Roma fue influida por los etruscos, una cultura enigmática del norte de Italia, y por los comerciantes griegos del sur. La sociedad romana era también aristocrática y jerárquica. Patricios y plebeyos convivían, aunque no en igualdad de condiciones. Los primeros controlaban las instituciones políticas y religiosas. Los segundos, la mayoría de la población, luchaban por mayor representación. Pero Roma tenía algo singular, una capacidad asombrosa de integrar lo ajeno. Con el tiempo, esta ciudad desarrollaría instituciones como el Senado, el Consulado y las asambleas, que permitirían una relativa apertura política. La noción de res publica, la cosa pública comenzaba a tomar forma. Un mundo en transición. Este periodo es, sobre todo, un momento de transición. Las viejas monarquías teocráticas daban paso a nuevas formas de organización política, donde la deliberación y la participación, aunque restringidas, comenzaban a ganar terreno. Al mismo tiempo, las ideas también se transformaban. La religión ya no explicaba todo. El pensamiento racional
la observación de la naturaleza, la reflexión ética, comenzaban a ocupar un lugar antes reservado a los mitos y oráculos. Por supuesto, este nuevo mundo no era ni pacífico ni justo. La guerra era constante. Las ciudades griegas se enfrentaban entre sí casi tanto como a sus enemigos externos. La esclavitud seguía siendo la base económica de muchas sociedades, y la mayoría de los habitantes, mujeres, esclavos, extranjeros, quedaban fuera del ámbito de los derechos. Pero a pesar de sus límites, este mundo sembró las semillas de muchas de las ideas que hoy damos por sentadas: ciudadanía, ley, debate, filosofía, participación. Semillas que aún no habían florecido del todo, pero que empezaban a echar raíces en la historia. El surgimiento de los protagonistas. En este escenario de transformación y conflicto, emergen los protagonistas del mundo clásico. No hablamos solo de figuras individuales, sino también de conceptos, instituciones y pueblos que darían forma a una nueva etapa de la historia. La ciudadanía, una idea revolucionaria. En Atenas, hacia el siglo V a.C. Se consolida una idea sin precedentes: la ciudadanía como condición activa. Ser ciudadano no significaba solo vivir en una polis, sino tener derechos y deberes políticos. Participar en la asamblea, ejercer cargos, deliberar sobre la guerra o la paz. Claro, esto estaba restringido. Solo varones libres, nacidos de padres atenienses, accedían a este estatus. Pero incluso con esas limitaciones, la noción de que el poder debía estar en manos de los ciudadanos fue radical. Este modelo contrastaba fuertemente con las aristocracias hereditarias, que hasta entonces habían gobernado gran parte del mundo. En otras polis, la aristocracia aún retenía el poder. En Esparta, por ejemplo, el sistema político era una compleja mezcla de monarquía, oligarquía y vigilancia colectiva, pero en ningún caso participativa como en Atenas. La tensión entre aristocracia y democracia se convirtió en uno de los ejes del pensamiento político clásico. ¿Quién debía gobernar? ¿Los mejores por nacimiento o la mayoría a través de instituciones comunes? Este dilema marcaría siglos de historia. Los filósofos y el pensamiento racional. Al mismo tiempo surgía una nueva clase de protagonistas: los pensadores. Sócrates, que caminaba por las calles de Atenas interrogando a todo aquel que encontraba. Platón, que fundó la academia. Aristóteles, que sistematizó el saber como nadie lo había hecho antes. Ellos no buscaban solo explicar el mundo mediante los dioses, sino comprenderlo con la razón. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien común? ¿Cómo debe organizarse una ciudad? Estas preguntas ya no eran exclusivas de los sacerdotes ni de los reyes. Se convirtieron en el centro de un debate abierto, de una tradición filosófica que aún perdura. Este pensamiento racional también se expresó en otras áreas: en la medicina con Hipócrates, en las matemáticas con Euclides y Pitágoras, en la historia con Heródoto y Tucídides. En lugar de relatos míticos, se empezaron a buscar causas naturales, explicaciones empíricas, razonamientos lógicos. Roma y el nacimiento del derecho. Mientras tanto, Roma emergía con una energía imparable. Los romanos no solo conquistaban territorios, sino que institucionalizaban sus avances. Su mayor creación no fue un templo ni una legión, fue el derecho. El derecho romano, basado en la costumbre y más tarde en la codificación, estableció normas que buscaban ser universales. Las leyes regían tanto a ciudadanos como a extranjeros. La figura del ciudadano romano se volvió una aspiración, una identidad
que trascendía la sangre o el origen étnico. Una ciudadanía jurídica que sería exportada con cada conquista. Con cada provincia anexionada, Roma expandía no solo su ejército, sino su visión del orden. En el fondo, cada expansión territorial era también una expansión conceptual. La república, la ley, la noción de que el poder debía tener límites. Primer conflicto o evento clave. El mundo clásico. No solo fue una era de ideas brillantes y sistemas políticos pioneros. Fue también un tiempo marcado por conflictos dramáticos, traiciones internas y guerras devastadoras que pondrían a prueba los ideales recién nacidos. Uno de los eventos más significativos para entender el corazón del pensamiento político clásico fue, sin duda, la Guerra del Peloponeso. Un conflicto brutal que enfrentó durante casi 30 años a dos modelos de ciudad, dos formas de entender el poder: Atenas y Esparta. Democracia contra oligarquía. Cultura marítima contra potencia terrestre. Discurso contra disciplina. Atenas versus Esparta. Un duelo ideológico. En el siglo V a.C., tras haber derrotado juntos a los persas en las guerras médicas, las polis griegas deberían haber entrado en una era de paz. Pero el ascenso de Atenas, con su Liga de Delos y su expansión comercial, despertó los recelos de Esparta, la gran potencia terrestre del Peloponeso. Lo que comenzó como una rivalidad política se convirtió en una guerra prolongada que devastó a toda Grecia. Este conflicto no fue solo militar, fue un debate armado sobre cómo debía organizarse una sociedad. ¿Era preferible una democracia como la ateniense, abierta al debate, con participación de los ciudadanos, o una oligarquía espartana, austera, centrada en la obediencia, el deber militar y el control férreo de su población? Los ciudadanos atenienses se enorgullecían de votar, deliberar, decidir juntos. Pero en plena guerra, la democracia empezó a mostrar grietas: populismo, corrupción, decisiones impulsivas. Esparta, por su parte, triunfaba en el campo de batalla, pero a costa de una rigidez brutal, basada en la opresión de una mayoría hilota que vivía bajo un régimen casi esclavista. La guerra terminó en el año 404 después de Cristo, con la rendición de Atenas. Su flota fue destruida, sus murallas demolidas, y el experimento democrático estuvo a punto de desaparecer. El impacto intelectual, Tucídides y la tragedia política. Pero este conflicto no solo dejó ruinas materiales, dejó también profundas reflexiones políticas. Tucídides, un general ateniense exiliado, escribió su famosa historia de la Guerra del Peloponeso, una obra que va mucho más allá del relato militar. En ella analiza el miedo, la ambición y el poder como motores de la historia. Describe cómo la guerra corrompe incluso a las mejores intenciones y cómo la democracia puede degenerar si no se protege con instituciones sólidas. Fue también en este contexto que se agudizó el pensamiento trágico. Sófocles y Eurípides no escribían solo para entretener. Sus obras exploraban la fragilidad humana, los dilemas éticos y el destino de los que, aunque creen tener la razón, terminan destruyéndose a sí mismos. Un conflicto que marcó el declive. La Guerra del Peloponeso fue un punto de inflexión. A partir de ella, el poder griego se fragmentó. Las polis ya no volverían a recuperar su fuerza colectiva. La llegada de un nuevo protagonista estaba por venir: Macedonia, y con ella un joven llamado Alejandro. Pero antes de eso, el conflicto entre Atenas y Esparta
nos deja una pregunta que sigue vigente. ¿Puede una democracia sobrevivir a la guerra, al miedo y a su propio orgullo? Punto de quiebre o clímax. Cuando Grecia parecía debilitada tras el desastre del Peloponeso, una nueva fuerza irrumpió desde el norte. Macedonia. Bajo el mando de Filipo II y luego de su hijo Alejandro, el mundo conocido se transformaría para siempre. Este fue el gran punto de quiebre. La unificación forzada de los griegos y la expansión fulminante hacia Oriente. Alejandro Magno, el conquistador que cambió el mapa y las ideas. Alejandro fue educado por Aristóteles y desde joven se formó en el arte de la guerra y la filosofía. Con tan solo 20 años, heredó un ejército consolidado y una ambición sin límites. En poco más de una década, conquistó el Imperio Persa, fundó más de 20 ciudades que llevaron su nombre y extendió la cultura griega desde Egipto hasta la India. Pero Alejandro no solo impuso un dominio militar, generó un proceso cultural sin precedentes, el helenismo. Un sincretismo profundo entre Oriente y Occidente, entre la razón griega y las religiones orientales, entre el arte clásico y las formas locales. Este mestizaje dio origen a una nueva visión del mundo, donde las fronteras culturales comenzaron a difuminarse. Las ideas de ciudadanía, derecho y pensamiento racional viajaron con los soldados, pero también se transformaron. Ya no se trataba de pequeñas polis donde los ciudadanos deliberaban cara a cara, sino de vastos imperios donde el poder se alejaba del pueblo. De la república al imperio, Roma toma el relevo. Mientras tanto, en Occidente, Roma pasaba de ser una república en expansión a enfrentar sus propios dilemas internos. Los siglos II y I antes de Cristo fueron testigos de un conflicto feroz entre el ideal republicano y las ambiciones personales. Las reformas de los hermanos Graco, el enfrentamiento entre Mario y Sila, la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Todos estos episodios revelaban una república desgastada por la corrupción, la desigualdad y el clientelismo. La participación política, que alguna vez fue el orgullo romano, se volvía cada vez más una herramienta en manos de unos pocos. La muerte de Julio César, asesinado en los idus de marzo del 44 a.C., marcó el fin simbólico de la República. Su hijo adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto, se convertiría en el primer emperador, inaugurando una nueva era, el Imperio Romano. El nacimiento de una nueva lógica del poder. Con el imperio llegó otra visión del orden. El emperador era ya no solo un líder político, sino también una figura casi sagrada. Las leyes seguían existiendo, pero respondían a la voluntad del príncipe. El Senado permanecía, pero había perdido su poder real. La ciudadanía romana se amplió progresivamente, incluso a pueblos conquistados, pero la participación efectiva en el gobierno se volvió cada vez más simbólica. Este paso de la República al Imperio fue una ruptura profunda con los ideales clásicos. Las instituciones sobrevivían, pero su espíritu cambiaba. El debate público fue reemplazado por la obediencia, el pensamiento libre por la propaganda. Un dilema eterno. ¿Es inevitable que las repúblicas se transformen en imperios cuando se expanden demasiado? ¿Cómo se protege la participación política cuando el poder central crece? El mundo clásico vivió esta transformación en carne propia. Y las preguntas que dejó siguen resonando en nuestros sistemas políticos actuales. Caída, resolución o transformación. Todo lo que asciende, cae.
El esplendor del mundo clásico no fue la excepción. Lo que había nacido como una revolución de pensamiento y participación política terminó disolviéndose en medio de transformaciones profundas, conflictos internos y nuevos paradigmas espirituales. El final no fue abrupto, sino más bien un largo proceso de mutación que cambió por completo el rostro del mundo antiguo. El desgaste del imperio. El Imperio Romano, pese a su vastedad y organización, no era invulnerable. Durante los siglos II y III después de Cristo, comenzó un lento declive. Las fronteras eran cada vez más difíciles de defender. Los recursos escaseaban. Las tensiones sociales aumentaban. Las guerras civiles se multiplicaban. Y los emperadores duraban en el poder apenas unos meses o años. La idea de ciudadanía, alguna vez expansiva y poderosa, se volvió nominal, casi decorativa. El peso del ejército en la política se volvió descomunal. Quien controlaba las legiones, controlaba Roma. La participación política desapareció. El Senado se volvió irrelevante. Lo que en tiempos de la República era un sistema complejo de pesos y contrapesos, se convirtió en una monarquía militarizada y, con el tiempo, autocrática. La irrupción del cristianismo. Y en medio de este mundo en crisis, surgió una fuerza inesperada: el cristianismo. Nacido en los márgenes del imperio, predicado por un grupo de hombres humildes en la provincia de Judea, el mensaje de amor, justicia y salvación trascendió las fronteras sociales y étnicas. Para muchos esclavos, mujeres y pobres, ofrecía algo que la cultura clásica nunca había prometido: igualdad ante Dios, redención universal, esperanza más allá de la muerte. Durante siglos fue perseguido. Los cristianos eran vistos como enemigos del orden tradicional, como herejes que rechazaban el culto imperial y los dioses antiguos. Pero con el tiempo, esa misma fe que había sido marginada fue ganando espacio. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. Y en el 380, con Teodosio, se convirtió en la religión oficial del imperio. La transformación era total. Los templos paganos cerraban, los filósofos eran desplazados por teólogos, y el símbolo del imperio ya no era el águila romana, sino la cruz. Las invasiones bárbaras, un mundo en ruinas. Mientras tanto, por las fronteras del Rin y el Danubio, pueblos enteros comenzaban a desplazarse: visigodos, ostrogodos, vándalos, hunos. Algunos huían del hambre o de la presión de otros grupos más poderosos. Otros buscaban tierras fértiles o huían del expansionismo romano. Las llamadas invasiones bárbaras fueron en realidad un complejo fenómeno migratorio que puso a prueba la estructura imperial. Roma cayó finalmente en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador de Occidente fue depuesto. Pero más allá de esa fecha simbólica, lo que colapsó fue una forma de entender el mundo. El imperio como garante del orden, el ciudadano como sujeto de derechos, la razón como guía del saber. Transformación más que final. La caída del mundo clásico no fue un simple derrumbe, fue una transformación. Muchos elementos de esa civilización, el derecho, el idioma, la arquitectura, incluso parte de su pensamiento filosófico sobrevivieron y se integraron en una nueva cultura. La medieval, cristiana, europea. La idea de imperio persistió, pero con otros símbolos, otras lógicas, otros dioses. Y así, lo que parecía el final de una época fue, en realidad, el inicio de otra.
el legado profundo. Pocas civilizaciones han dejado una huella tan persistente como la del mundo clásico. Aunque sus imperios cayeron, sus ciudades fueron saqueadas y sus templos se derrumbaron, las ideas que surgieron en Atenas, Roma y Alejandría siguen vivas, moldeando nuestras leyes, nuestras instituciones y hasta nuestras preguntas más íntimas sobre el poder, la justicia y la libertad. La herencia del derecho y la ciudadanía. El concepto de ciudadanía, tal como lo entendemos hoy, tiene sus raíces en Grecia y Roma. Aunque en sus inicios fue excluyente, reservado solo a hombres libres, introdujo la idea revolucionaria de que el poder político podía ejercerse por personas comunes, no solo por reyes o dioses. Roma llevó esto más lejos con su estructura jurídica. El derecho romano, sistematizado y escrito, sirvió de base para buena parte de los sistemas legales modernos. La noción de que todos los ciudadanos, sin importar su clase, estaban sujetos a una misma ley, fue un legado poderoso. Todavía hoy, términos como Senado, República, Constitución o apelar provienen de esa tradición. El pensamiento racional y filosófico. El mundo clásico también nos legó una forma de pensar. Desde los presocráticos hasta Aristóteles, pasando por Sócrates y Platón, los filósofos griegos defendieron la razón como herramienta para entender el mundo, cuestionar el poder y buscar la verdad. Este pensamiento racional fue retomado siglos después por el Renacimiento y la Ilustración. Las universidades, la ciencia moderna, la lógica jurídica y hasta el método científico beben directa o indirectamente de esa corriente iniciada hace más de 2000 años. El sincretismo y la mezcla cultural. Con el helenismo, el contacto entre culturas dejó de ser simplemente conquista para transformarse en fusión. En ciudades como Alejandría convivían griegos, egipcios, judíos, persas. El arte, la religión y la ciencia se mezclaban generando nuevas formas de ver el mundo. Ese sincretismo fue el germen de algo que hoy consideramos básico: la idea de que la diversidad puede ser fuente de riqueza cultural y no solo de conflicto. Del paganismo al cristianismo, una continuidad inesperada. Aunque el cristianismo parezca una ruptura con el mundo clásico, en realidad adoptó mucho de su lenguaje, su filosofía y su estructura. La figura del ciudadano del cielo no está tan lejos del ideal estoico del sabio universal. San Agustín dialogó con Platón. Tomás de Aquino con Aristóteles. Así lo clásico y lo cristiano se entrelazaron en una nueva visión del mundo. ¿Por qué sigue importando? Hoy, cuando hablamos de democracia, de república, de derechos, incluso cuando discutimos sobre la verdad o el deber ciudadano, estamos, consciente o inconscientemente, dialogando con el mundo clásico. Comprender ese legado no es un acto de nostalgia, sino una forma de entender mejor quiénes somos, por qué nuestras instituciones son como son y qué riesgos enfrentan si olvidamos las lecciones del pasado. Cierre reflexivo. El mundo clásico fue una paradoja. Inventó la ciudadanía, pero negó la libertad a muchos. Defendió la razón, pero también justificó imperios. Luchó por la participación política y terminó en manos de emperadores divinizados. Y sin embargo, de ese caos surgieron las ideas más poderosas que seguimos usando para construir sociedades más justas. Grecia y Roma no fueron utopías. Fueron escenarios de violencia, exclusión y desigualdad. Pero también fueron laboratorios de pensamiento, cuna de conceptos que hoy nos resultan indispensables.
justicia, ley, libertad, poder público. El legado que dejaron no está en sus ruinas, sino en nuestras conversaciones, en nuestras constituciones, en cada vez que alguien alza la voz para exigir participar. El cristianismo, nacido como resistencia al poder absoluto, y el pensamiento racional, cultivado en las ágoras y academias, sobrevivieron a emperadores, invasiones y oscurantismo. Y hoy siguen enfrentando nuevos desafíos: autoritarismos modernos, desinformación, apatía democrática. Entonces, la gran pregunta no es solo qué nos dejó el mundo clásico, sino qué estamos haciendo con ese legado. ¿Estamos cuidando nuestras democracias como lo harían los antiguos ciudadanos de Atenas? ¿O estamos dejando que otros decidan por nosotros, como ocurrió en el fin de Roma? La historia no se repite, pero rima. Y a veces, esa rima suena a advertencia. Si este video te hizo pensar, si alguna idea resonó contigo o te ayudó a ver nuestro presente con otros ojos, compártelo. Cada vez que entendemos el pasado, ganamos herramientas para transformar el futuro. Juntos podemos rescatar estas historias y devolverle la voz a quienes hace siglos empezaron a preguntarse lo mismo que tú y que yo. ¿Quién tiene el poder y qué haremos con él?